Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat. Vamos a comenzar invocando a la Santísima Virgen María, pidiendo su asistencia para que podamos aprovechar este momento de estudio, para que la Santísima Virgen María dé frutos en nuestras vidas, para que la Santa Misa la podamos vivir cada día con mayor profundidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, Ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa entre el incienso de los serafines y el humo de Satanás. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Mateo 24, 28. Si sabemos que nada hay más grato en la tierra a Dios y a sus santos que la Santa Misa, deberíamos saber qué es para los demonios y sus secuaces lo más odioso y qué es lo que más buscan furiosamente profanar. Esto parece advertirnos nuestro Señor Jesucristo con estas enigmáticas palabras de sus enseñanzas sobre el tiempo escatológico. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Siguiendo a los santos padres de la Iglesia que comentan esta frase tan misteriosa de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Misa se nos revela como el centro de la batalla escatológica y el alcázar donde combatimos el buen combate de la fe, esperando al Señor que vuelve. San Ambrosio dice: este es el cuerpo del cual está dicho, mi carne es verdadera comida. De las águilas se afirma que son tanto los santos y los ángeles
que hacen del Santísimo Sacramento del altar su vida, así como también de los demonios y herejes ávidos de atacar lo más sagrado. Además de que ya el texto griego lo sugiere, usando un vocablo que indistintamente se traduce águila o buitre. Así lo experimentó el Padre Pío de Pietrelcina la Santa Misa, lugar donde Dios recibe el mayor honor y el mayor sacrilegio. Cristo sigue recibiendo, como en la cruz, en la Santa Misa, la adoración de la Santísima Virgen y todos los santos, pero también los escarnios de los judíos y los gentiles, como así, y aún en forma más dolorosa para él, los sacrilegios de todos los católicos que hacen de la Santa Misa una orgía, una comida lujuriosa. Nada puede introducir mejor el tema que queremos tratar como una carta del Padre Pío en que cuenta a su director espiritual una visión que tuvo. Permítanme leerla, porque tal vez el divulgar esta carta sea el único motivo por el cual la Providencia ha querido que dé esta conferencia. En la mañana del viernes me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado, y me mostró una gran multitud de sacerdotes, religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la Iglesia. De todos ellos, unos estaban celebrando la Santa Misa, otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho. La contemplación de Jesús así angustiado me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. No obtuve respuesta alguna. Pero él miraba a aquellos sacerdotes hasta que, como cansado de hacerlo, retiró la vista y con gran espanto mío pude apreciar lágrimas que surcaban sus mejillas. Se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio, llamándolos carniceros. Y vuelto hacia mí, dijo: Hijo mío, no creas que mi agonía haya durado 3 horas, no. Yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir. Mi alma busca una gotita de compasión humana, pero ay, qué mal corresponden a mi amor. Lo que más me hace sufrir es que éstos, a su indiferencia, añaden el desprecio y la incredulidad. ¿Cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos, si no hubiesen detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas? Escribe a tu Padre espiritual y refiérele esto que has visto y oído de mí esta misma mañana. Esto que escuchó San Pío de Pietrelcina, la Iglesia lo enseñó siempre, porque se desprende del Evangelio mismo, de las palabras de la consagración,
de la traición de Judas. Es lo que la Iglesia, instruida por el Espíritu Santo, enseña con insistencia, que la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Ir a misa es como entrar en un túnel del tiempo y estar junto a la cruz con la Santísima Virgen María. Si verdaderamente creemos que la Santa Misa se identifica con el infinito amor de Cristo entregado en la cruz, si creemos que estamos ante su dolor infinito, ante el dolor que asumió de todos los mártires, ante el dolor que asumió de toda la humanidad, por lo tanto, en la Santa Misa deberíamos tener un recogimiento proporcional a semejante misterio infinito. Deberíamos darle la belleza que semejante amor merece. En esta conferencia buscamos pertrecharnos para combatir el buen combate de la fe en estos tiempos de tanta confusión, donde muchos pastores y fieles se obstinan en ir contra toda la tradición de la Iglesia y el magisterio en un tema de capital importancia. Benedicto XVI nos ha recordado que los sumos pontífices se han preocupado constantemente hasta nuestros días de que la Iglesia de Cristo ofreciese a la Divina Majestad un culto digno de alabanza y gloria de su santo nombre y para el bien de toda la Santa Iglesia. Esto lo dice en la carta, en el primer párrafo del motu proprio Summorum Pontificum. Este es el misterio de nuestra fe. Esto tenemos que defender, incluso con nuestra vida. En esta conferencia hablaremos primero sobre la desacralización de la liturgia. En segundo lugar, sobre la forma ordinaria del rito latino y de la forma extraordinaria del rito latino de la Santa Misa. Benedicto XVI, en la carta que escribió a los obispos de todo el orbe con la promulgación del motu proprio Summorum Pontificum, en la cual confirmaba la facultad de todo sacerdote de celebrar la llamada misa tridentina, ha resumido un principio fundamental de nuestra fe, un principio fundamental de nuestra fe católica. Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande. Este principio, que podríamos denominar antimodernista, se equipara a lo que él llamó hermenéutica de la continuidad, que rebate tanto a la interpretación que hacen del Vaticano II los progresistas, que siguiendo el espíritu del Vaticano II dicen y hacen cualquier cosa, como así también rebate a aquellos que acusan al Vaticano II de herejía. Para ser más gráficos, habría que decir así: al Concilio Vaticano II hay que leerlo con todas las notas a pie de página que nos remiten a documentos previos de la Iglesia y nos hacen leerlo como lo que es, un concilio de la tradición de la Iglesia católica.
Y si no tuviese suficientes notas a pie de página, hay que ponerlas, porque la fe de la Iglesia Católica no puede cambiar nunca, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y permítanme decirles que muchas veces no se publican las notas a pie de página. Deberíamos valorar acabadamente el principio antimodernista de Benedicto XVI, porque el mal de nuestra época es la desacralización que lleva a secularizar todo lo que siempre la Iglesia ha tenido por sagrado. La voracidad de la desacralización de la liturgia, hasta llegar a ridículos inimaginables de alguien que pretende dar culto a Dios, delata quién está atrás de ello, inspirándolo y promoviéndolo. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, lo dice bien claro. El demonio se comunica con algunos herejes, mayormente con algunos heresiarcas, informándoles el entendimiento con conceptos y razones muy sutiles, falsas y erróneas. Para hablar con claridad y para edificación de las almas, hay que desenmascarar y descubrir que quien está atrás de la reinante secularización es el príncipe de este mundo, Satanás, que ha logrado que casi se aboliese la misa tridentina, que ha logrado que se introduzcan cambios que ni pidió el concilio ni están en el misal de Pablo VI, como son el cambio del oriente litúrgico, anatematizar el latín o el canto gregoriano, la práctica de la comunión en la mano y ahora la comunión en adulterio. Benedicto XVI nos da magistralmente, en este principio antimodernista, una medicina y un arma para luchar contra lo que se perfila como la plataforma política del anticristo, desacralizar y secularizar todo hasta lograr, como dice el catecismo, una forma política de un mesianismo secularizado, como le llama el catecismo al reino del anticristo. Excedería los límites de una conferencia el señalar detalladamente, además que excedería mis límites, cómo el demonio ha movido y mueve los hilos de la desacralización, buscando el secularismo de todo lo sagrado. Pero para sentar sólidamente un estudio que nos haga ver con claridad las causas de la secularización, que llega a exaltar el mundo, ese mundo ateo y apóstata, como bueno, como sagrado, como se escucha. Cuando nos fue revelado que el mundo entero yace en el poder del maligno, como lo dice expresamente San Juan, hay que remontarse a la encíclica Pascendi de Pío X, en la cual nos advierte del modernismo teológico, del cual dice que es el conjunto de las herejías. Por otro lado, hay que advertir que la nueva teología que Pío XII ha condenado ha ganado en los últimos 50 años casi todos los seminarios e institutos religiosos. Con nefasta consecuencia, esta nueva teología abandona y desprecia a Santo Tomás de Aquino, como enseña el padre Garrigou Lagrange, tanto en lo teológico como en lo filosófico.
en el orden de las causas es importante no dejar de ver también aquello que enseña el cardenal Siri en su libro Getsemaní, Reflexiones sobre el movimiento teológico contemporáneo. 3 orientaciones características, arriana, pelagiana y modernista, se encuentran combinadas más o menos conscientemente, con más o menos astucia o estupidez, en una amalgama especulativa sin contorno preciso y sin referencias fundamentales, que sirve de base para una precipitación hacia la humanización integral de toda la religión, es decir, la religión del anticristo. Si alguno objetara, y comenzamos con este pertrecharnos de sana doctrina, si alguno objetara falta de fundamento escriturístico sobre el sentido de lo sagrado de nuestra fe, como hace el modernismo, queda expuesto irrebatiblemente en el libro Espiritualidad Sacerdotal según San Pablo del padre Ceslas Pik, de la Orden, donde expone, cita textual, que la esencia misma de nuestra religión es guardar lo que San Pablo llama como misterio de piedad. Esta es la esencia misma de nuestra religión, guardar el misterio de piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Los santos no se cansan de hablarnos sobre la sacralidad de la Santa Misa y la piedad con que hemos de vivirla. El siervo de Dios, Fray Juan González Arintero, nos da el argumento más elevado de por qué la Santa Misa debe estar rodeada del mayor cuidado y sacralidad. Él dice: todo lo que pasó en el Calvario se repite constantemente sobre el altar. El altar es todos los días el monte del dolor, de la sangre, del sacrificio y de la redención. Por aquí se ve con qué amor y reverencia deberíamos asistir al santo sacrificio, donde se perpetúa la obra de nuestra reparación, y con qué afectos debemos allí asociarnos al Salvador para que su sangre resulte provechosa para nosotros y para todos. Siguiendo el precepto del Señor y su divina enseñanza, toda la tradición nos inculca que la reverencia y la sacralidad no debe ser solo algo exterior, sino fruto del amor a Cristo, fruto de la virtud teologal de la caridad. La acusación de fariseísmo que hace el modernismo a todo cuidado de la sacralidad de la Santa Misa es especialmente perversa, porque está apoyada en un peligro real de caer en la hipocresía, como señala el padre Garrigou. Cito: el sacerdote, cuando celebra el santo sacrificio de la misa, es figura de aquel en cuyo nombre habla, de Jesucristo, que se ofrece por nosotros. Debe ser ministro consciente de la grandeza de sus funciones y unirse más y más con alma y corazón al sacerdote principal, que es también la víctima sagrada, sacerdos et hostia. Sería hipocresía, o cuando menos culpable negligencia, subir las gradas del altar sin una firme voluntad de ir creciendo en caridad. Debe el ministro de Cristo decir cada día
con más espíritu y santidad, hoc est corpus meum, hic est calix sanguinis mei. Su comunión habrá de ser cada día sustancialmente más fervorosa, con una mayor disposición de la voluntad al servicio de Dios, ya que el sacramento de la Eucaristía debe no solo conservar, sino aumentar la caridad de nuestras almas. Forma ordinaria y forma extraordinaria del rito latino. La mejor apología de la misa nueva, como se la llama despectivamente, la hace Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Esta encíclica, que es una de las tantas joyas del magisterio del Papa Pío XII, es de indispensable lectura para todo católico y constituye, por decirlo de alguna forma, el mejor manual de liturgia que existe. Allí el Papa Pío XII, además de exponer la naturaleza de la liturgia, aborda el tema del progreso y desarrollo de la liturgia, que se ha dado a lo largo de la historia de la Iglesia y que se puede seguir dando. De esta forma, el Papa, da el fundamento doctrinal para las reformas litúrgicas que el Papa Pío XII, realizó en el misal que luego sería de Juan XXIII, y nos da a nosotros razones sólidas e inapelables para defender el misal de Pablo VI. Es muy conocida la descalificación que se hace del misal de Pablo VI, apelando a una carta de los cardenales Ottaviani y Bacci, que presentaron al Papa Pablo VI, en el cual exponen una serie de objeciones al nuevo misal. Este informe es conocido como breve examen crítico del Novus Ordo Mise. Y ante todo hay que decir que ha sido una bendición de Dios que estos dos cardenales hayan tenido esta intervención, y habría que recordarlos como un ejemplo, ya que se mantuvieron firmes bajo la jurisdicción del Papa en esta batalla que fue el posconcilio. No así algunos de los teólogos que ellos consultaron, como el dominico Gerard de Lauriers, que en sus años de lucidez fue excelente, pero lamentablemente en su vejez desvarió, terminando consagrándose obispo y sede vacantista. Pero esgrimir hoy contra el misal de la forma ordinaria del rito latino, el breve examen crítico, es anacrónico, porque fueron introducidas correcciones gracias a esta intervención de estos dos cardenales. Habitualmente, la única razón que se da para atacar el misal de Pablo VI es este breve examen de los cardenales Ottaviani y Bacci. Es una falacia, incluso es deshonesto. Un autor con seudónimo Fray Athanasius ha escrito un examen crítico del breve examen crítico, mostrando que las ediciones de 1970 y 2000 del misal han superado en gran parte las críticas hechas por estos dos cardenales. Y digo en gran parte porque es importante señalar lo que Fray Athanasius expone allí, de que estos dos cardenales no vieron
es que el misal de Pablo VI no es propiamente una reforma del misal de Juan XXIII o de Pío V, sino que es como si fuese otro rito. Lo que Benedicto XVI ha hecho que le llamemos forma ordinaria del rito latino y forma extraordinaria del rito latino. Tan válido como la forma extraordinaria, la forma ordinaria, que es la llamada así misa tridentina y misa de Pablo VI. Como también en la Iglesia coexisten el rito ambrosiano de Milán, el rito mozárabe en España, y la Iglesia está enriquecida por multitud de ritos. Por este lado, hemos de hacer una defensa tanto de una forma como de la otra del rito latino. Han de coexistir los dos misales, como nos enseña el Papa Benedicto XVI, y no hemos de oponerlos con esa rigurosa dialéctica hegeliana como se hace. Si comparamos la sublimidad de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino con su breve compendio de teología que lo ideó en la última etapa de su vida, nos encontramos con diferencias similares a las que hay entre la misa de Pío V y la misa de Pablo VI. Reconocer la necesidad de abreviar, siguiendo aquello de la sagrada página sobre la encarnación del Verbo. Palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Es una obra de espíritus magnánimos que difícilmente entienden espíritus soberbios que caen en comparaciones de oposiciones dialécticas. Recordemos que el non serviam vino por esta soberbia. No aceptaron los ángeles caídos esa abreviación, palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Santo Tomás de Aquino, que compuso el compendio de teología para que Fray Reginaldo de Piperno pueda tener mayor acceso y participación de los misterios de nuestra fe que culminan en el culto de Dios, bien nos ayudaría a superar esa dialéctica entre un misal y otro. Y ahí a pie de página cito la belleza de esa introducción del prólogo de Santo Tomás de Aquino al compendio de teología, que explica, ¿no es cierto?, esa necesidad de abreviar y termina diciendo que en esto está basado el culto a Dios, ¿no? Si observamos lo que busca Sacrosanctum Concilium, documento sobre la liturgia del Vaticano II, lejos de desacralizar la liturgia, como ha hecho el modernismo en el posconcilio, apelando a un supuesto espíritu del concilio, lo que busca es abreviar la liturgia para hacer lo que ya Pío XII reconocía como una necesidad: el mayor acceso y participación de los fieles en el misterio de la Santa Misa. Dice textualmente Sacrosanctum Concilium, los ritos, dando directivas, ¿no es cierto? Los ritos deben resplandecer con noble sencillez, deben ser breves, claros, evitando repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. Esta intención de abreviar que ha tenido el concilio en materia de liturgia queda explícito si se compara el Liber Usualis, que contiene todas las partituras gregorianas de la Santa Misa de Pío V, bellísimas,
pero lamentablemente accesibles a muy pocos. Si lo comparamos, digo, con el Graduale Simplex, fruto de la Reforma Conciliar, que también contiene estas partituras gregorianas, pero con tonos más sencillos, sin largos melismas. Piénsese que todo sacerdote previo al concilio debería, en teoría, poder cantar la misa con el Liber Usualis, ese librazo, ¿no es cierto?, que bellísimas partituras que Dios quiera que podamos sacarle provecho a la mayor cantidad posible. La necesidad de abreviar. Es común en nuestras vidas la experiencia de lo extraordinario, que la experiencia de lo extraordinario nos ayude a vivir con más plenitud lo ordinario. Estas jornadas extraordinarias ayudan a vivir todo el año, el ordinario de la misa, del año que se hace difícil. Lo extraordinario ayuda al ordinario. Así también ayuda en la misa, la forma extraordinaria del rito latino, la misa tridentina con toda su belleza, con la riqueza ancestral de oraciones y signos que contiene su liturgia. En toda liturgia, oraciones y signos se entrelazan formando una unidad. Sin embargo, siendo que los signos son la realidad, esa realidad subjetiva, son ellos los que tienen una importancia decisiva para que aprovechemos espiritualmente la liturgia. Por aquí el daño de la desacralización. Quisiera terminar esta conferencia deteniéndome en 3 signos que la desacralización quiere hacer desaparecer, que en realidad son patrimonio de ambas formas, de la forma ordinaria y la forma extraordinaria, de la misal de Pablo VI como el misal de Pío V. De alguna forma estos 3 signos encuadran toda la misa. Por eso hay que cuidarlos especialmente, cuidarlos de la desacralización, de la secularización, que el demonio continuamente y tan certeramente logra en nuestras misas, en las misas en que asistimos. El silencio es el primer signo de nuestra reverencia delante de la presencia de Dios y de su palabra. Pero además el silencio en la liturgia es sagrado. El silencio, como ha dicho San Juan de la Cruz, es el primer lenguaje de Dios, ya que Él es un Dios escondido, misterioso. La divina liturgia de la Iglesia de Oriente ha transmitido este sagrado silencio, incluso corporalmente, con la presencia del iconostasio, esa pared que divide fieles del altar, que es como el velo de la cámara del Santo de los Santos de la Antigua Alianza. La Iglesia latina ha guardado celosamente durante siglos este silencio, sobre todo en la consagración, como expresión del silencio en el cual se sumió el Verbo en su santo sacrificio, que no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. El silencio de la consagración nos ayuda a unirnos, a unir el sacrificio incruento que estamos viviendo con el cruento que también es tan real, en el cual la Iglesia está junto a la Santísima Virgen María contemplándolo.
en silencio. Nos decía San Juan Pablo II en una carta apostólica de 2003, con motivo del 40º aniversario de la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio. Resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. En una sociedad que vive de manera cada vez más frenética, a menudo aturdida por ruidos y dispersa en lo efímero, es vital redescubrir el valor del silencio. El latín. El latín en la Iglesia, que la Iglesia adoptó como lengua oficial, constituye en sí mismo un signo sagrado. Uno se encuentra por la calle gente que atea, pero valora el canto gregoriano, lo ve como sagrado. Ve en latín la belleza y se ponen carteles en latín para indicar algo importante. Es un signo el latín. En medio de la confusión de la multiplicidad de lenguas en la que nos encontramos, luego del intento de los hombres de elevarse a sí mismos en Babel, el latín es signo del amor universal de Cristo, que nos eleva al cielo, estando aún en la tierra, para sumarnos a una sola voz con los coros de los ángeles que proclaman Santo, Sanctus, Sanctus. Quien ha experimentado la catolicidad de la Iglesia en lugares como Tierra Santa o Roma, donde uno asiste a misa al lado de un palestino o de un dinamarqués o de un chino, comprende que este amor universal de Cristo no podría imponer a nadie una lengua particular y que es necesario que sea utilizada una lengua que sea común a todos, sin ser particular de nadie, como ese signo de la catolicidad. Contrariamente a lo que comúnmente se dice, el latín ayuda a comprender el misterio de la Santa Misa, nos ayuda a profundizar en el misterio. Laicos y sacerdotes, incluso expertos en latín, se ven necesitados de preparar con antelación el significado profundo de los textos tan ricos como los del introito, la oración colecta y demás textos, que los santos, no con menor dificultad, un cura de Ars, por ejemplo, le costaba muchísimo el latín, no con menor dificultad han apreciado, se han extasiado estudiándolos, preparando la Santa Misa. El santo cura de Ars puede ser un modelo bien para nosotros, como modelo intercesor, para comprender que el latín en el santo sacrificio del altar no está para gusto de una élite intelectual que lo aprecia estéticamente, sino por necesidad de los humildes, que para entrar en el misterio de Dios requieren más medios, más signos. En este sentido, el misalito bilingüe, que se distribuye en la misa tridentina o en la misa de Pablo VI cuando se reza en latín, ayuda muchísimo en ese sentido. Contribuye a contemplar el misterio al cual participamos. Lo que decía antes, siendo reconocido por muchos hombres de hoy, incluso entre aquellos que no tienen fe, como un signo de lo sagrado, a través del canto gregoriano, por ejemplo,
uno comprende la vehemencia, con tanta vehemencia el beato Juan 23 exhorta en Veterum Sapientiae a que no se pierda el latín, a revalorizarlo. Él dice, la lengua latina, a la que podemos verdaderamente llamar católica por estar consagrada por el constante uso que de ella ha hecho la Santa Sede Apostólica, madre y maestra de todas las iglesias, debe considerarse un tesoro, un vínculo eficacísimo que nos une admirablemente e inalterablemente la continuidad de la Iglesia de hoy con la de ayer y de mañana. Todo un programa de apostolado se podría desarrollar cultivando este signo sagrado, en los coros, por ejemplo. El gregoriano, la belleza del gregoriano, cultivar el gregoriano. Recordemos al escritor francés Paul Claudel, que se convirtió escuchando canto gregoriano en unas vísperas de Navidad cuando entró a la Catedral de Notre Dame. Es un signo de Dios, un signo de lo sagrado, que no tenemos que perder, no tenemos que dejar que nos los roben, que no nos los robe el demonio. Hace poco más de un mes, el 5 de julio, hubo una noticia de esas que no son comunes últimamente en la Iglesia, una buena noticia. Tal vez nuestra falta de fe no nos las hace ver, porque santos siempre hubo y ciertamente noticias malas siempre las hubo, como el padre Sáenz nos los pone tan bellamente en ese libro Las naves y las tempestades. Pero esta buena noticia verdaderamente es digna de comentar. Esta buena noticia ha sido que el cardenal Sara, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha dicho: es muy importante que volvamos tan pronto como sea posible a una orientación común de los sacerdotes y los fieles, mirando juntos a la misma dirección, hacia el este, o al menos hacia el ábside, hacia el Señor que viene. La liturgia no trata de vosotros o de mí, no es donde celebramos nuestra propia identidad o logros, ni es para exaltar o promover nuestra propia cultura, costumbres religiosas locales. La liturgia es ante todo sobre Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Me llenó de alegría ver que aquí se celebró la Santa Misa ad Orientem, signo tan importante. Hemos de agradecer y pedir a Dios mucho por el cardenal Sara, porque sus declaraciones tienen una importancia enorme. Y como decíamos antes, sabiendo la importancia, sabemos que el enemigo se enfurece. Hemos de rezar por él. Es un signo muy significativo que el sacerdote esté junto con los fieles, orientado hacia Cristo, hacia el santo sacrificio que está ofreciendo junto con ellos, y que una y otra vez se vuelve, exhortándolos: Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, oratre fratres, orad hermanos. Así orientados, sacerdote y fieles, nos dan la imagen tan querida por nuestro Señor Jesucristo, del pastor que en Medio Oriente va delante de las ovejas para guiarlas al redil, y que vigilante el pastor se vuelve una y otra vez, vuelve el rostro hacia ellas una y otra vez para
que ninguna se quede rezagada. Orate fratres, Dominus vobiscum, y vuelve hacia el altar, vuelve a Cristo, vuelve a la puerta. El sacerdote es figura del buen pastor, que da la vida por las ovejas. Los fieles, pequeño rebaño que no han de temer, están junto a él, orientados hacia Cristo, hacia la puerta, versus Deum, de cara a Dios. Y siendo así que el sacerdote y los fieles ofrecen juntos el sacrificio del altar, esto no es doctrina nueva, es de siempre, ¿sí? Juntos ofrecen el santo sacrificio del altar, orientados, ciertamente el sacerdote in persona Christi, ¿no? Orientados hacia Cristo. Queda claro que es ridículo decir que el sacerdote está de espaldas a los fieles. Es como decir que la primera fila está de espaldas a la segunda y la segunda a la tercera. No, todos están orientados hacia Dios. Pueblo y sacerdotes, esto es Ratzinger, genial, en su espíritu de la liturgia. Escuchen, pueblo y sacerdote no se encierran en un círculo, no se miran unos a otros, sino como pueblo de Dios en camino, se ponen en marcha hacia el oriente, hacia Cristo, que avanza y sale a nuestro encuentro. Otra cita. No se trata aquí de algo accidental, sino de algo esencial. Lo importante no es el diálogo mirando al sacerdote, sino la adoración en común, salir al encuentro del Señor que viene. La esencia del acontecimiento no es un círculo cerrado en sí mismo, sino la salida de todos al encuentro de Cristo, que se expresa en esa orientación común, de espaldas, se dice, con tanta simplicidad. Por último, quisiera hablar de lo más doloroso de la desacralización. Que es el abandono de la comunión de rodillas y en la boca. Dice la Madre Teresa de Calcuta, dicen que dijo, yo no lo tengo corroborado, ¿no? Lo vi en el monasterio de Amenábar en Buenos Aires, en una hojita que dejaban. Dicen que la Madre Teresa de Calcuta dijo que a un periodista que el peor mal que el mundo sufría actualmente era la comunión en la mano. No nos ha de extrañar que una santa de su talla considere peor que el terrible flagelo del aborto, peor que el terrorismo, peor que las guerras, la comunión en la mano. Recordemos lo que Santo Tomás de Aquino dice, de que el menor bien de gracia de un solo hombre vale más que el bien natural del universo entero. El menor bien de gracia de un solo hombre vale más que el bien natural del universo entero. Y aquí estamos ante el autor de la gracia. No solo estamos ante algo sagrado, sino ante lo más santo que existe, ante Dios. Y por lo tanto, si por esta irreverencia, que es en sí misma algo grave, si se perdiese una partícula de hostia, como de hecho ocurre casi siempre, aunque no las veamos, estaríamos ante un sacrilegio, ante un pecado mortal. Monseñor Juan Rodolfo Laice ha probado en su libro Comunión en la mano, documentos e historia, que aquí estaba antes, no sé si se ha agotado ya, ha probado, cómo ha sido introducida esta práctica tan diabólicamente. Sí. A lo que decía el cardenal Sara hay que agregarle:
hay que volver urgentemente a la comunión de rodillas y en la boca. Dios tiene derecho de que le rindamos todo el honor que esté a nuestro alcance darle, como es comulgar de rodillas y en la boca, para ser recibido, Dios ser recibido en adoración y por mediación solo de las manos consagradas de sus sacerdotes. Alguno podría objetar, como se me ha objetado, que San Tarcisio fue ministro extraordinario de la Eucaristía. Y a lo que hay que decir es que sí, pero bien extraordinario que era. Estaba la persecución de Diocleciano, sería como hoy Siria. No es el caso del cura cómodamente sentado que manda a los ministros porque está apurado para ver el fútbol del domingo a la tarde. Comunión de rodillas y en la mano, de rodillas y en la boca. Por otro lado, qué más hermoso para nosotros llegarnos a Él de rodillas, como quien se sabe indigno, al ejemplo del leproso de Galilea, del leproso del Evangelio, y recibirlo cual niños en la boca, para así acogerlo ostensiblemente como un don que de ninguna manera podríamos darnos a nosotros mismos, ya que sin Él no podemos hacer nada. Hemos de pertrecharnos de sana doctrina, de doctrina de la Iglesia, doctrina de los santos, para combatir este buen combate de la fe. Porque como dice San Pablo, el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Hemos de pertrecharnos. Para eso estamos aquí, para pertrecharnos, para combatir el buen combate de la fe. Hemos de pertrecharnos muy en serio, porque nuestro combate es espiritual. Hemos de hacer vencer la virtud teologal de la caridad. No luchamos contra la persona de los herejes, sino contra las herejías. San Pablo dirá, no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, es decir, contra los hombres, sino contra los dominadores de este mundo de tiniebla, contra espíritus malignos. Pero no nos extrañe que estos que toleran cualquier cosa, que se llenan la boca de misericordia, nos combatan a nosotros con mucha violencia, como dice el cardenal Ratzinger antes de ser elegido papa en esa homilía magnífica. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista, de fundamentalismo. Dice, termina allí ese párrafo diciendo que se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo. Pertrecharnos de sana doctrina, eso es lo importante. Leer a los santos, leer a los padres de la Iglesia. Pidamos a la bienaventurada Virgen María que nos conceda, en la pasión que se prolonga hasta el final de los siglos, como dice el Papa León Magno, estar firmes al pie de la cruz, junto a ella, y no permita que este desborde de iniquidad que predijo su divino Hijo enfríe nuestra caridad, que ni apague nuestra fe. Esto hemos de pedirle a la bienaventurada Virgen María, que este desborde de iniquidad no apague nuestra caridad, que no salgamos a cortar cabezas, no, hemos de pertrecharnos para vivir la caridad.
la virtud teologal de la caridad, para estar como esas águilas ante el cuerpo. Hemos de volar hacia Cristo en la Eucaristía. Solo podrán resistir los últimos tiempos los adoradores de en verdad, los que viven cada semana una hora santa adorando a Cristo, aquellos que verdaderamente aman la Santa Misa, viven la Santa Misa. Pidámoselo a la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito del vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.